Abbas restaurar la calma entre sus pueblos. Este viernes, un grupo de palestinos incendió la tumba del patriarca José, mientras que otro, disfrazado de periodista, apuñaló a un soldado israelí, dejándolo gravemente herido. La actividad económica en Brasil cayó 4,5%, evidenciando una fuerte recesión, mientras que el procurador del Ministerio Público señaló que el gobierno de Dilma Rousseff ha cometido irregularidades graves en el manejo de las cuentas públicas. El presidente venezolano Nicolás Maduro decretó un 30% aumento en el salario mínimo para hacer frente a la inflación, que ronda un 80%. Así comienza TVP Mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Josefina. Hoy en la madrugada, cientos de palestinos quemaron la tumba del patriarca José en la ciudad de Nablus como parte del Viernes de la Ira de los Árabes. Este viernes, un palestino disfrazado de fotógrafo fue baleado por policías israelíes luego que atacara con un cuchillo a un soldado judío en la ciudad palestina de Hebrón, en Cisjordania. Se trata del primer ataque con arma blanca tras 24 horas sin atentados de este tipo, registrado en el denominado Viernes de la Ira palestino, convocado por las facciones extremistas de Hamas, Yihad Islámica y Al-Fatah contra la ocupación y los supuestos abusos de Israel contra la explanada de las mezquitas. Sin embargo, este viernes de la ira empezó antes de lo previsto. Por la madrugada, un grupo de palestinos quemaron el santuario de la tumba de José, ubicado en la ciudad palestina de Nablus, al norte de Cisjordania, un lugar sagrado al que fieles judíos acuden a rezar previa coordinación con las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, aunque los agentes de seguridad árabes consiguieron apagar el fuego y dispersar a los atacantes. El recinto habría sufrido serios daños en su infraestructura. En paralelo, otros 4 palestinos murieron durante enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. La violencia estalló en el lugar cuando un grupo de árabes se aproximaron a la valla fronteriza con Israel para lanzar piedras a los uniformados, quienes abrieron fuego. El malestar generalizado en Jerusalén y Cisjordania ocupada ha sido considerado por los extremistas como una nueva intifada de los cuchillos, que se inició días atrás y ha dejado hasta el momento entre las víctimas mortales 35 palestinos y 7 judíos. A la luz de estos hechos, el Consejo de Seguridad celebró una sesión extraordinaria a pedido de Jordania para discutir esta crisis, en la que el embajador de Palestina en la ONU, Riyad Mansour, invocó al organismo a intervenir de manera urgente ante las provocaciones de Israel. Pedimos al Consejo de Seguridad intervenir con urgencia para poner fin a esta agresión contra el pueblo palestino y contra nuestros santuarios, sometidos a violaciones de militares y colonos israelíes. Sin embargo, el representante de la diplomacia israelí aseguró que su gobierno mantendrá el statu quo en la zona y demandaron a las autoridades palestinas no continuar mintiendo sobre lo que ocurre. Mientras estamos aquí sentados, Israel se enfrenta a una avalancha de terroristas. Hombres, mujeres y niños judíos están siendo apuñalados hasta la muerte en las calles. Sin embargo, para Palestina no hay una demanda de emergencia. Hacemos un llamado a los dirigentes palestinos a detener su incitación de odio, pues hasta la fecha, Palestina no ha condenado estos actos. De otro lado, Roed recalcó que Israel no permitirá la presencia internacional en Jerusalén para sofocar la violencia en torno a la explanada de las mezquitas.
Desde Washington, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, exhortó a los líderes israelíes y palestinos a rebajar su retórica para aplacar la ira y la violencia y dar paso a la calma. Condenamos en los términos más enérgicos posibles la violencia dirigida contra personas inocentes y creemos que es importante que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, los funcionarios israelíes electos y el presidente palestino Abbas intenten rebajar la retórica que pueda alimentar la violencia o los malentendidos. Por lo pronto, Israel ha aumentado la seguridad en Jerusalén. Un retén de la policía fuertemente armada continúa custodiando el cruce con la carretera de Jericó, único acceso al barrio árabe de Isawiya, donde se encuentran unos 20.000 palestinos que deben lidiar con bloques de cementos. Similar situación se percibe en el campo de refugiados de Shuafab, Shurbajet y otras comunidades. No son enfrentamientos que se repiten, esta vez ya no son piedras, son cuchillos, no se usan atacantes suicidas, nuevamente volvemos a las armas blancas y también se utilizan mucho las redes sociales entre los jóvenes palestinos, pero la situación que muestra es la que vemos que se vive hace muchos años, ¿no? La incapacidad de llegar a un acuerdo permanente de dos estados para que puedan convivir palestinos e israelíes. Sí, en realidad estos atacantes con cuchillos son muy jóvenes, ¿no? Son chicos en realidad que no pertenecen a ninguna organización en particular, ¿no? Que de alguna forma reaccionan un poco por la frustración que genera justamente este impasse permanente en las negociaciones, ¿no? Entonces es un malestar que se va traduciendo en este tipo de ataques. Y muchos de ellos, incluso que ellos dicen que defienden el statu quo en la explanada de la mezquita Al-Aqsa, pero muchos de ellos, según se ha podido ver, ni siquiera son realmente creyentes, pero ya se convierte en un tema nacional, ¿no? Entonces es muy difícil en esas condiciones para cualquier fuerza policial poder atajar este tipo de ataques, ¿no? Son, como se llama, son lobos solitarios que actúan un poco por impulso, ¿no? Un pulpo sin cabeza, decía un analista. Exactamente. Por eso es lo terrible también que las sanciones que impone Israel, por ejemplo, de demoler las casas donde viven estos chicos, es terriblemente injusta, ¿no? Porque finalmente son las familias, justamente los padres están desesperados porque ven a sus hijos que no saben a dónde se van, ya no saben si sus hijos están yendo al colegio, a la universidad, o es que están yendo a atacar a algún israelí. Y los propios padres están desesperados porque no saben qué hacer. Es un poco como los candidatos a terroristas en Europa, algunos que se van a combatir a Siria y los padres no están enterados. Y sin embargo la sanción va a caer sobre ellos porque la casa familiar va a ser demolida porque así lo ha decidido la autoridad israelí, lo cual es francamente una barbaridad, ¿no? Y que induce a mayor violencia, ¿no? en este caso. Pero lo que dice el New York Times, por ejemplo, es que se necesita, para que se llegue finalmente a un acuerdo de paz, líderes que tengan la valentía de hacerlo. Y en el caso de Oslo estaba Yasser Arafat, que sí reunía a todas las facciones palestinas, que no sucede en este caso con Mahmoud Abbas, con Hamas a cargo de Gaza, y de un héroe de guerra como Yitzhak Rabin. Exactamente, ¿no? Sí, efectivamente leí ese artículo y es algo de lo que se carece actualmente. Pero el problema también está en que el gran obstáculo en estos momentos para que se pueda llegar a un acuerdo, hay que decirlo, son la continuación de la construcción de asentamientos judíos en territorio ocupado y también en la zona de Jerusalén Este, ¿no? Entonces, ese es el gran obstáculo ahora, porque no se puede llegar a ningún acuerdo mientras continúen estas construcciones, ¿no? que ya ha sido condenada por Estados Unidos, países europeos, pero curiosamente sin que se llegue al paso lógico que tendría que ser el que el Consejo de Seguridad adopte sanciones contra Israel, ¿no? Estados Unidos difícilmente lo hará. No lo va a hacer, aunque amenazó, parece hace unos días, amenazó a Israel con no oponerse a un proyecto de resolución de Francia condenando los asentamientos, una nueva resolución, porque ya existen, ¿no? Si es que Israel lanzaba otro proyecto de construcción de varios centenares de casas, ¿no? En la zona de Cisjordania, y que al final fue atajado por esa amenaza, ¿no?
Y también está el tema de la proporcionalidad de la respuesta, ¿no? Sin dejar de condenar los ataques, también de la manera como reacciona la Fuerza de Seguridad israelíes al momento de ejecutar a las personas que han cometido un ataque, ¿no? No son arrestados, sino ejecutados en el momento. También es otro punto que se está quejando mucho las personas en Palestina, ¿no? De estas reacciones. Y además lo que llama la atención es que la tumba de José, el hijo número 11 de Jacob, ¿no? Que fue vendido por sus hermanos y que fue a Egipto, es una tumba donde van a peregrinar judíos. En este caso, por ejemplo, vimos que ha sido incendiado por palestinos, pero el control de esa tumba está en manos de la autoridad palestina, la seguridad. Exactamente, sí, pues bueno, lo que pasa es que la autoridad palestina en realidad tiene ya muy poco control, ¿no? Sobre estos jóvenes, o sea, ya digamos, no logra, digamos, el pobre Abbas cada vez más tiene, o cada vez menos, perdón, tiene un control de la situación, ¿no? Por eso que es muy difícil que se le pueda culpar realmente por lo que está pasando, porque ya, además, él ya ha perdido bastante autoridad, como decías al comienzo, no tiene la autoridad que tenía Arafat en su momento, políticamente está muy debilitado, pues ya desde el punto de vista policial, administrativo, también está perdiendo control, ¿no? Y más aún si es que Israel se mete con mucha facilidad en zonas que supuestamente deberían ser administradas o son administradas por la autoridad palestina, ¿no? Entonces todo eso le va quitando efectivamente ¿cómo se llama? Efectividad a la acción de la policía y en general de la acción de Abbas, ¿no? La Fuerza Aérea de Rusia ha bombardeado 364 objetivos de grupos terroristas en Siria, mientras el Comando Central de Estados Unidos